Vamos a hacer un tema que se llama rectas, ángulos y circunferencias. Lo primero que vamos a ver es ¿qué es una recta? Una recta es una línea que pasa por dos puntos. Es la distancia más corta entre dos puntos, pero además es una línea que siempre sigue la misma dirección. Pero, ojo, en matemáticas las rectas son unas líneas imaginarias, por lo tanto no tienen un principio ni un final. Cuando dibujamos, realmente estamos dibujando trocitos de una recta. Esos trocitos se llaman segmentos. Es decir, un segmento es una parte de una recta. Nosotros al final le vamos a llamar también tendernos. Bien, en esta imagen, si os fijáis, veréis que hay dos puntos, el punto A y el punto B. Y hay una recta que pasa por los dos puntos. Esa recta además es la distancia más corta entre esos dos puntos y siempre solo tiene, una dirección. En realidad esa recta no acabaría en ninguna esquina de la hoja. En matemáticas, cuando hablamos de rectas, hablamos de líneas teóricamente infinitas. En el dibujo de abajo apreciáis claramente que no es una recta, es una curva, por dos razones. Primero, porque no es la distancia más corta entre el punto A y el punto B, y además en cada tramo va cambiando de dirección. Hay momentos que sube, momentos que gira. Las rectas tienen dirección y sentido. Vamos a ver si os lo explico bien. La dirección básicamente es dónde está la recta. Hay una recta que puede ser horizontal, puede estar vertical, inclinada, como esas que aparecen ahí. Y todas las rectas tienen dos sentidos. Si está vertical puede ser un sentido subir y otro sentido contrario, para abajo. O si está en horizontal puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. O si está inclinada puede ser subiendo hacia un lado y bajando en el otro sentido. Por lo tanto, las rectas tienen una sola dirección, pero tienen dos sentidos. En matemáticas, una señal de tráfico que ponga dirección prohibida, realmente para un matemático tendría que poner sentido prohibido, dado que la calle, como una línea recta, ya tiene una dirección. Lo que sí tiene son dos sentidos y uno de los sentidos estaría prohibido. Eso no quiere decir que hablando normal, si no estamos en matemáticas, esté mal dicho dirección prohibida, que también se puede decir. Pero para un matemático la forma correcta sería sentido prohibido. Clases de rectas. Por un lado, secantes. Secantes son cuando dos rectas se cruzan, es decir, coinciden en un punto. Tenemos rectas perpendiculares, que son aquellas que forman básicamente una cruz. Es decir, una de las rectas está en horizontal y la otra está en vertical. Y dejan cuatro espacios, cuatro ángulos, luego veremos lo que son los ángulos, a repasarlo, cuatro ángulos iguales. Estas dos rectas, por ejemplo, son secantes. El espacio que hay en A está más abierto que el espacio que hay en B, cuando son dos rectas secantes. Estas dos son dos rectas perpendiculares. Los espacios A, B, C y D son iguales. Bueno, y nos queda por ver las rectas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas que siempre mantienen la misma distancia de cualquier punto de la recta de una con relación a la otra. Es decir, son las que por mucho que las prolonguemos, siempre están a la misma distancia. Por ejemplo, las rectas de arriba son paralelas, son básicamente como las vías del tren. Sin embargo, las rectas de abajo son dos rectas secantes. Son secantes, aunque ahí no las veamos que se cortan, porque recordad que las rectas no se acaban en un punto. Es decir, si las prolongáramos y las dibujara enteras, llegaría un momento que se cortan. Vamos a ver lo que es el ángulo. Es una medida que nos dice lo abierta o lo cerrada que pueden estar dos rectas que se unen en un punto. Cuando trabajemos con ángulos se dibuja esa curvita que hay ahí. No es ninguna medida, simplemente es un dibujo que quiere decir que estamos trabajando con ángulos, para que se sepa que estamos hablando de ángulos. ¿Cuál está más abierta? Estará la tijera amarilla, la más pequeña, es decir, la tijera que tiene
que es más corta, que es más pequeña, sin embargo está más abierto. El ángulo que forman las dos hojas de la tijera pequeña están más abiertos que las otras, aunque sean más grandes. Por lo tanto, los grados son independientes, no tienen que ver del tamaño de las rectas que lo forman. Aquí lo podéis ver. Si prolongáramos esas líneas rectas, se vería claramente cuál tiene el ángulo mayor y cuál tiene el ángulo menor. En un ángulo, las rectas que lo forman se llaman grados y el punto donde se unen se llama vértice. En este dibujo de las partes de un ángulo están los lados, está el vértice y luego hay una línea en el medio que se llama bisectriz. Bi, como bicicleta, como bisílaba, significa dos. Por lo tanto, es una línea que parte en dos partes, que divide en dos al ángulo. Es una recta que sale del vértice y divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Cómo se miden los ángulos? Bueno, los ángulos se miden en grados. En grados se escribe un número y un cero pequeñito que indica los grados. Para medir los ángulos se utiliza un transportador, que me imagino que os habrá quedado en clase, y que por lo tanto pues no podremos hacer muchos ejercicios de él. Pero vamos a partir del ángulo de 90 grados, que es el que forman dos rectas perpendiculares. Pues sabiendo que un ángulo de 90 grados, que es el que forman dos líneas perpendiculares, se llama ángulo recto, tenemos los que son más cerrados, más pequeños de 90 grados, se llaman agudos, y los que son más grandes, que la apertura es más grande de 90 grados, se llaman obtusos, es decir, miden más de 90 grados. Aquí uno de 90 grados, aquí vemos dos ángulos agudos, más pequeños que 90 grados, y aquí un ángulo obtuso, 135 grados, más de 90 grados, más abierto que uno de 90 grados. Y luego tenemos dos ángulos especiales. Uno es el ángulo llano, que mide 180 grados, es decir, es un ángulo que una de las rectas coincide con la otra, se abre para el otro lado completamente. Y el otro sería un ángulo de 360 grados, que es el ángulo completo, es una circunferencia, que vendrían a ser dos rectas que está una encima de la otra y imaginaros que una va abriendo hasta dar toda una vuelta. Eso sería el ángulo de 360 grados. Por lo tanto, imaginaros que si vamos caminando y hacemos 360 grados, daríamos una vuelta alrededor y volveríamos a seguir de frente. Si vamos caminando y hago un giro de 180 grados, querría decir que tendría que dar justo en sentido contrario. Aquí en este dibujo los podéis ver, el de 180 grados, esa X marcaría de donde parten las dos rectas. En el de 360 grados, esa X marcaría una recta, coincide que está ahora mismo encima de la otra. Hizo todo un giro, dio toda una vuelta, como si fueran las agujas de un reloj, y coincide que está otra vez encima de la otra. Vamos a hablar de la circunferencia. La circunferencia en matemáticas, esta es una definición que no hace falta saberse de memoria, pero sí hay que entenderla, dice que es una línea, es curva, está cerrada y todos los puntos de esa curva, cualquier sitio de esa curva, están a la misma distancia de otro punto que se llama centro. Ahí tenéis una circunferencia y a la derecha tenéis una elipse. En la elipse hay puntos que estarían más cerca del centro que otros y otros estarían más alejados. En la circunferencia todos los puntos están siempre a la misma distancia del centro. Esta es la definición de una circunferencia en matemáticas. No hay que confundir la circunferencia con el círculo. El círculo es la superficie que hay dentro de la circunferencia. Lo que está dentro de la circunferencia es el círculo. Y la línea curva es lo que llamamos circunferencia. ¿Qué elementos tiene una circunferencia? Bueno, pues todas las circunferencias tienen un centro y luego tienen una que sale desde el centro y llega hasta la línea curva, hasta la circunferencia. Eso es un radio, como los radios de la bicicleta. Luego tenemos cuerda, diámetro y arco. Voy a empezar por el del medio, que es más fácil de entender. El diámetro vienen a ser dos radios.
Si os fijáis en la circunferencia que está en el medio, veis que hay una línea que la atraviesa justo por la mitad. Bien, desde el centro hasta la línea curva era un radio, pues si ponemos un radio enfrente a otro, lo que tenemos es el diámetro. El diámetro divide, por lo tanto, a la circunferencia en dos partes iguales. Luego está la cuerda. La cuerda es una línea que va desde un punto de la circunferencia hasta otro punto. Si os fijáis, el diámetro vendría a ser una cuerda, pero que coincide que pasa justo por el centro, mientras que la cuerda va de un punto de la circunferencia a otro sin pasar por el centro. Si pasa por el centro, a esa cuerda le llamamos diámetro. Y luego tenemos un arco. Un arco, todos saben lo que es, como un arco de tirar flechas. Es un trozo, una parte de la línea de la circunferencia, un trocito que hace esa forma precisamente como el arco de las flechas. Y nos quedan tres conceptos. El de semicircunferencia. Semi significa la mitad, por lo tanto semicircunferencia es la mitad de la circunferencia. Una secante. La secante es una recta, lo que vimos antes eran segmentos, pues esto es una recta que atraviesa la circunferencia. Eso es simplemente una secante, una recta que viene y cruza la circunferencia, sigue por el otro lado y continúa. Y luego una tangente. La tangente es también una recta, pero que en vez de cortar a la circunferencia, simplemente la toca en un punto. Es como si la circunferencia se apoyase ahí, como una rueda cuando se apoya en la carretera. La tangente es una recta, pero que toca en solo un puntito de la circunferencia. Bueno, pues aquí las tenéis todas. La cuerda, como veis, es un segmento, va de un punto a otro punto. La secante, que es una recta, la atraviesa. El diámetro, que vienen a ser dos radios, divide además el diámetro, es como una cuerda, pero que divide la circunferencia en dos mitades. El centro, la tangente, que toca un puntito, que también es una recta, y la semicircunferencia, que es la mitad de la circunferencia.